A ver, imaginemos la siguiente situación. Una mañana llegamos a una gran empresa que lleva, no sé, años funcionando perfectamente. Produciendo, pagando sus nóminas, a sus proveedores y demás, claro. Eso es. Y resulta que, de buenas a primeras, han cambiado todas las cerraduras. Vaya. Sí. Y hay una nueva junta directiva sentada en los despachos. Pero ojo, lo verdaderamente grave no es el cambio de mando en sí. Lo fuerte es que si miramos por la ventana, vemos cómo están vaciando la caja fuerte, desmontando la maquinaria pesada, regalando los contratos a la competencia, y cuando llamas a las autoridades para denunciar el robo, te dan un documento sellado que dice, literalmente, aquí no hay ningún robo, acaban de reescribir los estatutos de la empresa, todo esto es legal. Pues fíjate, es una imagen bastante demoledora y de hecho captura a la perfección la esencia del mecanismo que vamos a explorar hoy a fondo. Exacto. La gran diferencia es que el texto que estamos a punto de analizar no habla de una empresa privada, habla de un país entero sometido a un proceso idéntico. Hoy nos adentramos en un análisis a fondo de un documento histórico clave de los años 70, o sea, el libro El saqueo de Bolivia. Escrito por el intelectual y político boliviano Marcelo Quiroga Santa Cruz. Eso es. Y bueno, nuestra misión aquí es desglosar la tesis central de este autor, que sostiene cómo el régimen del general Hugo Banzer, tras el golpe de Estado de 1971, desmanteló de forma sistemática y además legal la soberanía económica del país. Transfiriendo, claro, su riqueza directamente al capital extranjero. Pero a ver, antes de entrar en los detalles técnicos y en los números, que hay tela, es indispensable hacer un pequeño aviso de imparcialidad. Sí, fundamental. El documento que estamos manejando tiene una carga política innegable. O sea, es un análisis profundamente crítico con una perspectiva marxista y socialista muy clara. Y disecciona, las políticas de una dictadura militar de derechas. Exactamente. Entonces, hay que dejar clarísimo que el objetivo de esta charla no es tomar partido. No estamos aquí para validar la ideología del autor, ni por supuesto para defender al régimen de Banzer. Claro. Lo que vamos a hacer es, abrir el capó de esta maquinaria y exponer de manera rigurosa los engranajes financieros, legales y sociales que describe esta fuente en concreto. Porque, volviendo a tu analogía del principio, la de la adquisición hostil, para vaciar un país entero a plena luz del día, primero hace falta preparar el terreno jurídico. Totalmente. Y la gran pregunta que surge es cómo se reescriben las leyes para que la extracción masiva de recursos no se considere un saqueo, sino una, entre comillas, inversión. Pues según detalla Quiroga Santa Cruz, la piedra angular de toda esta estrategia fue la promulgación de la Ley de Inversiones. Una legislación que él mismo bautiza, y con mucho acierto descriptivo, la verdad, como la Ley Ganzúa. Una ganzúa, o sea, la herramienta que usan los ladrones para abrir cerraduras sin forzarlas, ¿no? Exacto. Y el autor argumenta que esta ley funcionó exactamente así. O sea, antes de sacar un solo gramo de mineral o un solo barril de petróleo por las fronteras, era imprescindible cambiar las reglas del juego contable y fiscal dentro del país. Vale, pues vamos a desglosar las condiciones de esa ley porque, leyendo los apuntes antes, me parecían irreales. Son bastante sorprendentes, sí. El texto habla de beneficios fiscales que rozan lo absurdo para el capital extranjero. Se menciona una exención total de aranceles aduaneros. Total, sí. Y una exención del 100% en los impuestos sobre las utilidades durante 10 años en zonas que el gobierno catalogaba de menor desarrollo. Vamos, vía libre para no pagar impuestos durante una década entera. Pero lo más llamativo desde el punto de vista técnico, fíjate, no son siquiera las exenciones de impuestos directos. ¿Ah, no? No, es un mecanismo contable muy específico que esta ley permitía, que es la depreciación de activos fijos en un promedio de apenas 4 años. Espera. Vamos a traducir esto de la depreciación para que quede claro, porque suena a jerga de contables aburridos, pero entiendo que es la clave de todo el asunto, ¿no? Es una de las claves maestras, desde luego. A ver si esta analogía funciona. Es como si alguien compra, una furgoneta de reparto para montar una panadería. Y la ley le permite declarar que en solo 4 años esa furgoneta ya no vale absolutamente nada. Sí, ¿vas bien? Entonces, sobre el papel, la empresa parece tener enormes pérdidas por la compra del vehículo y le puede decir a Hacienda, oye, que no ha ganado ni un duro. Así evade impuestos legales, aunque la furgoneta siga repartiendo pan perfectamente durante 15 años más.
Esa es exactamente la mecánica. Al acelerar la depreciación contable a un ritmo tan irreal de 4 años, y ojo, estamos hablando de maquinaria industrial pesada o infraestructuras mineras que duran décadas. Claro, no es una furgoneta, es un complejo minero. Exacto. Las corporaciones extranjeras podían declarar rápidamente que no tenían beneficios gravables, o sea, recuperaban su inversión a una velocidad vertiginosa sin dejar prácticamente ningún retorno impositivo en las arcas bolivianas. ¡Qué barbaridad! Y, por si fuera poco, a esta arquitectura fiscal se le sumaba la concesión gratuita de tierras fiscales para que se instalaran. O sea, tierras del Estado regaladas. O sea, resumiendo el modelo, a ver si lo entiendo. Te invito a mi casa, te doy las llaves, no te cobro alquiler, te pago la furgoneta y para colmo te dejo que te quedes con todos los beneficios de la panadería que montes en mi propio salón. Literalmente. Y encima introducen una figura legal nueva, algo llamado sociedades mixtas. Así, para gestionar empresas estratégicas del Estado, como la Comibol en la minería o IFPEB en los hidrocarburos. Eso es. Y el concepto de la sociedad mixta es crucial en la tesis del autor, porque bajo esta figura el Estado boliviano aportaba toda la infraestructura que se había construido durante años, aportaba los yacimientos probados e incluso asumía el riesgo operativo. Ya. Pero, y aquí viene el truco, de alguna manera se las arreglaba para quedar relegado a la posición de socio minoritario frente a la empresa privada extranjera. O sea, pones todo y mandas menos. Exactamente. El autor insiste mucho en que la genialidad perversa de esto es que convierte un despojo económico masivo en un acto puramente burocrático, rutinario y además amparado por los tribunales de justicia. Bueno, todo esto suena a un atraco perfecto sobre el papel, pero la teoría suele chocar un poco cuando se aplica en el mundo real y el texto entra de lleno en cómo se ejecutó esta ley en el motor histórico de Bolivia, que es la minería. El sector clave, claro. Tengo aquí las notas sobre el caso de la mina Matilde, un yacimiento gigantesco de zinc. Y confieso que los números me han obligado a leer el párrafo como 3 veces. No me extraña, porque el caso Matilde es el paradigma que usa el autor para demostrar cómo funcionaba realmente este sistema. Esta mina de zinc, fíjate, había sido nacionalizada en una administración anterior. Para intentar que los beneficios se quedaran en el país, imagino. Claro. Pero al llegar al poder, el régimen de Banzer decidió revertir esa política y acordó pagar una indemnización multimillonaria a la empresa estadounidense MMC por la supuesta pérdida de la concesión. Y aquí es donde la matemática deja de tener sentido alguno. A ver, según el libro, la empresa extranjera exigía $24 millones y el gobierno termina pactando un pago de 13,4 millones. Hasta ahí parece una buena negociación, ¿verdad? Las auditorías técnicas bolivianas habían demostrado que la inversión real e indemnizable que esa empresa había hecho en la mina era de apenas 5,9 millones. Exacto. O sea, se está pactando pagar más del doble de la inversión real. Y ojo, al contado. Y mi gran duda es, a ver, el propio texto insiste en que el Estado boliviano estaba financieramente ahogado, vamos, sin liquidez. ¿De dónde saca un Estado en quiebra más de 13 millones de dólares en efectivo? Pues es que no los saca de sus propias reservas. Esa es la verdadera trampa de este mecanismo. Como el Estado no tenía esa liquidez, la solución fue adquirir un enorme préstamo internacional. Ah, claro, endeudarse. Un endeudamiento avalado y promovido a menudo por instituciones como el Banco Mundial, cuya prioridad, según el análisis detallado de Quiroga Santa Cruz, no era asegurar la solvencia de Bolivia, ni mucho menos. Ya era garantizar que la empresa cobrase. Garantizar que el capital extranjero cobrara sus expectativas de beneficio de manera inmediata y en moneda fuerte, en dólares. El resultado práctico es que la mina volvió a operar, sí, pero el Estado boliviano no vio un solo beneficio durante años. Porque todo lo que producía la mina iba destinado a pagar los intereses del préstamo que pidieron para pagar la indemnización inflada, ¿no? Exactamente. Es un ciclo perfecto. Es endeudarse para pagar por algo que en teoría pues ya era del país. Pero parece que regalar el mineral fresco no era suficiente. El libro expone que también fueron a por lo que ya se había descartado, literalmente, la basura. Sí, los residuos. Habla de un acuerdo con una firma llamada IMPC para explotar las llamadas colas y desmontes. Para quien no esté familiarizado con la jerga de la minería,
Las colas y desmontes son esencialmente los cerros de escombros y desechos históricos que quedan tras décadas de extracción. Pero que, ojo, aún contienen altísimas concentraciones de minerales, como el estaño. Exacto. Pues el trato con IMPC demuestra que, vamos, ninguna fuente de riqueza quedaba fuera de esta lógica extractiva. Para procesar esos desechos, el Estado boliviano no solo compró maquinaria sobrevalorada a través de intermediarios, asumiendo todo el coste, claro, Tela. sino que además cedió el 45% de las acciones de esta nueva operación a la empresa extranjera a cambio de prácticamente nada. Su aportación real al proyecto era nula o meramente nominal. Alucinante. Y bueno, luego está el caso de El Mutún. Y esto, mira, ya roza la ficción jurídica. Lo del Mutún es increíble. El Mutún es uno de los yacimientos de hierro y manganeso más grandes del planeta. Querían entregarlo a estas empresas mixtas extranjeras, como veníamos diciendo. Pero claro, había un pequeño inconveniente llamado Constitución Política del Estado. Un detalle sin importancia. Resulta que el artículo 25 prohibía expresamente que los extranjeros poseyeran tierras a menos de 50 kilómetros de las fronteras nacionales. Por pura seguridad nacional, vamos. Y el Mutún está pegado a la frontera con Brasil. Entonces, ¿qué haces cuando la constitución de tu país no te permite hacer el negocio? Pues la respuesta del régimen, documentada exhaustivamente en el libro, fue ordenar la modificación inmediata del Código de Minería Un plumazo. y buscar los atajos jurídicos necesarios para ignorar el mandato constitucional. O sea, la lógica era, si la ley suprema del Estado interfiere con la transferencia de riqueza, pues se ajusta a la ley. Y punto. Pero fíjate que la minería, aunque es el sector histórico por excelencia, parece ser un proceso lento, ¿no? Hay que sacar la piedra, procesarla, refinarla. El autor nos advierte que el expolio más veloz, el que realmente hipotecó el futuro a corto plazo del país, ocurrió en el sector energético. O sea, dejamos los metales y pasamos a los hidrocarburos. Y el sector energético es donde la velocidad de esta maquinaria económica alcanza su punto máximo, sin duda. Todo se articuló a través de la Ley General de Hidrocarburos y el uso de un eufemismo técnico brillante, la verdad. ¿Cuál? Los contratos de operación. El gobierno sostenía públicamente que no estaba entregando la propiedad de los pozos, solo estaba contratando a empresas privadas para que los operaran. Suena inofensivo. Claro, suena bien, pero Quiroga Santapruz demuestra que en la práctica real eran concesiones absolutistas encubiertas. Hay un detalle de estos contratos de operación que económicamente parece un suicidio absoluto. El texto indica que la empresa estatal ITPB estaba obligada a recomprar el petróleo que se extraía de su propio subsuelo nacional. ¿Así es? Y tenía que pagarlo en dólares estadounidenses a las empresas extranjeras. A ver, ¿cómo es posible que un país pague en divisas extranjeras por un recurso que sale literalmente de su propia tierra? Pues porque el contrato estipulaba que, una vez en la superficie, el control comercial del recurso pertenecía a la operadora extranjera. Y esto conecta con un choque de intereses fundamental que el libro expone de manera, brillante. A ver, cuéntame. Piensa en la lógica de una nación soberana frente a un recurso estratégico como el petróleo. Esa lógica es conservadora. Buscas asegurar las reservas para el consumo interno de tu población durante, 15 o 20 años. Tiene sentido, es planificar a futuro. Sin embargo, la lógica de la corporación extranjera que ha firmado un contrato de operación es diametralmente opuesta. Necesitan extraer la mayor cantidad de hidrocarburo en el menor tiempo posible para maximizar su tasa de retorno y luego irse. Y el régimen de Banzer se plegó completamente a esa lógica corporativa, ¿no? Imponiendo una política de agotamiento rápido. Es que las cifras del libro son alarmantes. Forzaron la sobreexplotación de los pozos a un ritmo que agotaría todas las reservas probadas de crudo de Bolivia en solo 8 años. 8 años, sí. Y las reservas de lo que denominan condensado, que entiendo que son subproductos líquidos del gas natural, que son enormemente valiosos en el mercado internacional, pues esas se agotarían en 6 años y medio. Una locura. El autor calcula unas pérdidas directas por este agotamiento prematuro de más de 418 millones de dólares. Y digo yo, ¿el motivo de tanta prisa? ¿Pagar otra indemnización astronómica?
Esta vez es 78 millones de dólares, exigida por la compañía estadounidense Gulf Oil. Claro, es que la consecuencia macroeconómica de esta política es la transformación total de la matriz productiva de un país entero. Bolivia, que en ese momento era un país autosuficiente y que de hecho lograba exportar energía, fue conducida de forma matemática y deliberada hacia un precipicio. Un precipicio económico. Exacto, donde al agotar sus propios pozos en menos de una década, se vería obligada irremediablemente a convertirse en un importador de hidrocarburos. Bueno, ahora hay que echar un poco el freno un momento, porque esta